Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Dije que iba a hacer 3 videos hoy, pero voy a hacer 2 porque este va a ser muy largo y el otro ya de por sí fue largo. Tengo muchas cosas que hacer y no voy a estar dedicándole tanto tiempo a esto, al menos no aún. Si no tuviera que ir a trabajar en 3 horas, sin problemas saco 5 videos hoy, pero pues ni modo. De hecho hasta podría hacer un directo, pero no se va a poder. Tengo cosas que hacer. Y una cosa más. No sé por qué me está fallando mucho la cámara, así que probablemente el audio no parece fallar, pero la imagen se distorsiona demasiado, así que ahí... Dios, ojalá eso no suceda. Pero en fin, buenas tardes a todos. Aquí yo de nuevo con otro video, el cual va a tocar un tema bastante interesante y terriblemente extendido en lo que se refiere a los estudios de la conducta humana. Y es esta idea subyacente al tema que vamos a hablar, y es la ideología del odio. Pero no entendido esto simplemente como algo, como usar al odio como causa motriz de la conducta de ciertas personas, sino la idea subyacente a esto del hecho de que se considere, primero, que los sentimientos son causa motriz, segundo, que de alguna forma sentimientos, razón y lógica van todas separadas. A ver, primero que nada, ya he hablado en videos anteriores, de hecho está el video de que la lógica y la razón, o no se puede, a ver, ¿cómo diablos te llamas? Sí, la lógica y la razón no se pueden apagar, o sobre el absurdo de lo irracional, en el cual se versaba sobre esta idea ridícula de que de alguna forma la lógica, el nous, la inteligencia del hombre y su capacidad de razonamiento de alguna forma pueden apagarse o encenderse según ciertas actividades que haga el hombre, cual si de una especie de computadora se tratase, en el cual el hombre solo tiene que pulsar 2 botoncitos y ya puede encender o apagar su razonamiento y su lógica cuando se le dé la gana. Ocurre esto mismo no solo cuando se arguye al argumento de lo irracional, que X cosa, que Y cosa es irracional. Por ejemplo, para un liberal, todas las propuestas marxistas son irracionales porque según él iría en contra de la razón. Pero entendiendo esta razón no como una propiedad de los organismos, una propiedad inherente a la materia que constituye la forma del organismo humano, sino entendiendo la razón como una especie de substancia metafísica, justamente como la entendía Aristóteles, no por nada substancia racional. La substancia, recordemos que es aquello lo que podemos atribuirle como más general a absolutamente todas las cosas. ¿Qué sería una forma de substancia para Aristóteles? El ilem, por ejemplo, el ilem aristotélico, que es precursor de toda la materia. El ser, también hay una suerte de solapamiento entre la substancia y el ser, o los generadores de todas las cosas. Es decir, eso que es más general a todas las cosas es lo que Aristóteles pensaba que era la substancia, y en el caso del hombre consideraba que esta substancia era la cosa más general del hombre. Pero entendía esta substancia como literalmente una substancia, en el sentido como nosotros entenderíamos una especie de compuesto químico, por ejemplo, es decir, como una especie de un algo, no como una idea, no como un proceso, sino como un algo, el cual el hombre tenía, como tenía por ejemplo el alma, que de hecho le permitía, o del cual derivaba esa razón. Es decir, se consideraba a la razón como una especie de objeto, entendido como objeto en el sentido filosófico, no en el sentido físico. Entonces, derivado del entendimiento de la razón como una especie de estructura hipostasiada, se han venido predicando toda una serie de errores predicamentales sobre la conducta humana que realmente no tienen ningún sentido. La razón del hombre
Si tomamos lo que dice Aristóteles y es substancia, realmente no hay forma de disgregar esa substancia de toda actividad que el hombre hace. Y en cambio esta gente pareciese que toma esta idea de Aristóteles de la razón como una forma de substancia y de alguna forma la disgregan del hombre y asumen que viene de algo que no es el hombre. Algo semejante a como por ejemplo Plotino consideraba que de dónde venía la razón. Para Plotino la razón era una emanación de el uno o lo uno. Y ese el uno, digamos que vendría a ser como una especie de generatriz derivativo de todas las cosas que contenía y emanaba todas las cosas. Y en ese emanar de todas las cosas venía el alma, que era una entidad metafísica, y la razón, la cual el hombre a través de su alma podía tirar para entender cómo el uno ordenaba todas las cosas. Entonces, el problema con todo esto es que la gente que está hocicando esos argumentos no se da cuenta de que está usando una metafísica extremadamente cuestionable para sustentar un supuesto universal del hombre. Y cuando se les pide entonces si la razón es disgregable del hombre o no viene del hombre, entonces ¿qué demonios entienden estas personas por razón? Si tomamos la tesis plotiniana directamente, a menos que seamos teístas, no se puede defender. Y la titánica gran mayoría de gente que está usando la razón como una especie de emanación del uno, no es teísta. No se puede defender esto fuera de un sistema de teología, debido a que por fuerza necesita de Dios. Razón por la cual esta ideología teísta implantada por Kant, porque este es un argumento que toma el mismo fondo ontológico que Kant maneja, asume que uno mismo es el Dios que está produciendo todo eso. Por eso la Ilustración empujó con tanta ignorancia y radicalismo absolutamente todas las cosas relacionadas con el teísmo, pero al mismo tiempo las conservó adaptándolas de tal forma en la cual el filósofo era Dios, desde donde el cual todo venía. No se puede explicar de otra forma que tomen la mente y le atribuyan todo lo del alma, pero al mismo tiempo no la llamen alma. ¿Por qué? Porque el alma en esos tiempos era el alma, pero del cristianismo. Y no podemos olvidar que la Ilustración no fue un movimiento en pro de la razón, fue un movimiento contra el cristianismo y el catolicismo. Ese fue el núcleo fundamental de toda la praxis ilustrada. Ok, entonces quitamos la razón kantiana como una especie de emanación del uno que soy yo. Nos queda la otra razón, la razón la cual es algo que el hombre puede apagar y encender. Pues bueno, ya que el hombre es un organismo, los procesos en los cuales el hombre funciona no están sujetos a yo quiero, aún se me da la gana, aún me doy cuenta y por lo tanto lo controlo por completo, o aún presiono un botoncito y ya se apaga. No, hay una gigantesca serie de procedimientos, interacciones, relaciones, bueno, ahí le paramos, que necesitan de determinadas estimulaciones para poder ejecutarse. El hombre no es un robot, el hombre no es una máquina y no puede estar encendiendo. Y de hecho el mero hecho de que se hable de encender o apagar la razón ya es cuestionable en absoluto, porque no es como si le pudiéramos meter electricidad para que se encienda y quitársela como se apague. Esta ideología computacionalista lo único que hace es partir de un error categorial para ponerse a predicar de cosas que no tienen sentido, atribuyéndole una suerte de funcionamiento maquinista al hombre que evidentemente no tiene. La razón no se puede catalogar como proceso, porque eso de proceso se tiene que explicar, y los que dicen que la razón es un proceso y quieren reducir todo a procesos como si fueran procesos computacionales,
no tienen ni idea de cómo surge, ni tienen idea de cómo explicar ese proceso. Dicen las máximas vaguedades que uno se le puede ocurrir. No, pues es que surge de la interacción del cerebro, o que surge de los procesos del cerebro. ¿Así cuáles? Explíquenos todos los procesos que permiten que la razón se encienda y después se apague. Porque cuando uno se va a dormir, todavía está la cuestión de que el hombre no se da cuenta de que está utilizando su razón, o realmente ya no la está utilizando. Porque los hombres, digamos, tienen una suerte de piloto automático en el cual interpretan estimulaciones de su ambiente sin que realmente tengan una forma de atención fija en ellas. Vaya pues, la idea de atención activa y atención pasiva de Wilhelm Wundt. Entonces, estas ideas de la razón como una computadora o como una emanación del uno simplemente no tienen sentido o defensa. Pero cuando se trata de cosas como los sentimientos, principalmente el odio, están a todo lo que dan, y los que las están usando ni siquiera se molestan en explicar cómo eso tiene sentido. ¿A qué voy con todo esto? Todo sentimiento, todo sentir requiere de su debido proceso lógico y racional para poder manifestarse. El hombre no ama, no quiere, no se alegra porque sí, sino que hay una serie de procesos correlativos, relaciones, funciones que según qué o cómo suceda algo, según la percepción y el propio organismo y la morfología organísmica del organismo, atribuirále una serie determinada de estimulaciones a una acción, a una cosa o a un lo que sea, desde el cual va a tener una determinada reactividad. Es decir, los sentimientos no son meras sensaciones, son una forma de dirigirse hacia las determinadas cosas según las cuales están localizados los sentimientos. Es decir, está, por ejemplo, la dirección de alegría hacia, no sé, determinado libro, hacia determinada obra. La dirección de desprecio o desdén hacia determinada acción, hacia determinada persona. Los sentimientos requieren una construcción discursiva y un proceso de interacción para que se manifiesten, en el cual el propio organismo también participa, porque el maldito organismo no es un autómata, no es un mécano, no es una computadora en el cual simplemente presionamos un botón, ejecutar código, y ya de ahí sacamos el proceso como si fuera tan lineal. No, claro que no. Así que cuando yo desprecio a alguien, y nótese, una cosa es el desdén, otra cosa la hazaña, otra cosa la animadversión, otra cosa es el asco y otra cosa es el odio. Que los pendejitos que te dicen es que eso es una ideología que se fundamenta en el odio a la mujer. Primero, dicen que el odio, un sentimiento, es la causa motriz de la ideología y casi su núcleo ontológico. Dos, asumen que la gente se comporta de la manera en la que lo hace por los sentimientos, tomando los sentimientos como algo irracional, como si no implicasen una construcción discursiva, como si no implicasen una construcción lógico-racional que sustente a dicho discurso. Y tres, asumen que eso es odio, sin demostrar cuál es la diferencia entre el desprecio, la hazaña, el desdén, la animadversión, el odio. Porque nos vamos hasta el extremo más absoluto de todos. Como si por el hecho de que yo desprecie algo, yo lo odiase y no determine qué es el odio, pero me le atribuyo ser eso. Simplemente, como diría Paloma Hernández García o Gustavo Bueno, puro pensamiento Alicia de la más vil y bellaca categoría.
Y sobre todo en estos tiempos que corren, la ideología del odio, en el cual pareciese que no puede el hombre sentir otra cosa que no sea eso. Cuando no le gusta algo, inmediatamente lo odia. Patologizamos al odio y así obtenemos la causa motriz de su conducta. Es decir, una enfermedad mental. Métanlo al psiquiátrico. Porque ese es el fundamento final de todo esto. Cuando uno siente en categorías tan extremistas como las que ponen esta gente, no están diciendo, esta es una ideología que se fundamenta en el odio a la mujer, sino que está diciendo, todos estos son un montón de enfermos mentales que quieren ametrallarse a todas las mujeres, métanlos al psiquiátrico. Ese es el fundamento verdadero de esa ideología. ¿Por qué? Porque odio es extremista y según esa concepción estúpida que esta gente tiene de los sentimientos, son absolutamente irracionales. En una irracionalidad a la par de los trastornos conductuales. Bueno, trastornos mentales, vamos a usar su propia terminología. ¿Y qué sucede con todo esto? Primero, que se necesita un discurso para odiar, lo que implica razonamiento, una estructura, un sentido, una dirección que implica una lógica, una inteligencia. ¿Por qué? Si es tan irracional todo esto, ¿por qué los animales no se dirigen hacia ellos mismos como nosotros sí lo hacemos? Porque este odio necesita de una lógica que solo el hombre tiene. Y entonces deja de ser irracional. Pero peor todavía, el hecho de que se piense de que los sentimientos son causa motriz de cualquier cosa. Los sentimientos no son causa motriz de nada. Uno no hace algo porque le guste, sino que hay una serie de contingencias alrededor de una determinada acción, objeto, cosa, comida, lo que sea, que provoca ese estado. Mas no es ese sentir la causa de la dirección, sino todo el conglomerado de condicionamientos alrededor del discurso implantado en ese determinado objeto. Y nótese que estoy diciendo sí, discurso, que espero esto no es un reduccionismo lingüisticista en el cual, entonces todo lo reducimos al lenguaje. No, tampoco funciona de esa manera. Y aquí me gustaría, como empieza a hacerse más costumbre, leer un muy largo párrafo, que ni es un párrafo, que son como 5 páginas, de un pequeño librito que a todos les gusta defenestrar, pero que nadie se molesta en maldita sea leer. Es el sobre el conductismo de Skinner. Y voy a tardarme una cantidad considerable de tiempo leyendo esto, pero es absolutamente necesario para que se entienda. Y dice Skinner: ¿por qué la gente se comporta de la forma como lo hace? Probablemente esta fue primero una pregunta práctica. ¿Cómo podría una persona anticipar y, por tanto, prepararse para lo que otra persona iba a hacer? Luego se tornaría práctica en otro sentido. ¿Cómo se podría inducir a una persona a comportarse de una cierta manera? Eventualmente se convirtió en el problema de entender y explicar el comportamiento. Siempre se la podría reducir a una pregunta acerca de las causas. Tenemos tendencia a decir, y a menudo temerariamente, que si una cosa sigue a otra, probablemente esta cause a aquella, siguiendo el antiguo principio de que post hoc ergo propter hoc, después de esto, por lo tanto, a causa de esto, entre muchos ejemplos que se pueden encontrar en la explicación del comportamiento humano, uno es de especial importancia aquí. La persona con quien estamos más familiarizados somos nosotros mismos. Muchas de las cosas que observamos inmediatamente antes de comportarnos ocurren en el interior de nuestro cuerpo, y es fácil que las tomemos como causa de nuestro comportamiento. Si se nos pregunta, ¿por qué hemos hablado hostilmente a un amigo? Podemos responder, porque sentí ira. Es verdad que sentimos ira antes o mientras hablamos, y así tomamos nuestra ira como causa de nuestra conversación hostil. Cuando se nos pregunta,
¿Por qué no tomamos la cena? Podemos decir porque no tengo hambre. Con frecuencia sentimos hambre cuando comemos y, por tanto, concluimos que comemos porque sentimos hambre. Cuando se nos pregunta ¿por qué vamos a nadar? Podemos responder porque me siento con deseos de nadar. Parece que dijésemos antes, cuando me sentí de esta manera, me comporté de tal y tal modo. Los sentimientos se producen justamente en el momento preciso para servir como causas del comportamiento y durante siglos se les ha mencionado como tales. Nosotros suponemos que las otras personas sienten como sentimos nosotros cuando se comportan como nosotros nos comportamos. Pero, ¿dónde están esos sentimientos y estados de la mente? ¿De qué están hechos? La respuesta tradicional es la de que están localizados en un mundo de dimensiones que no son físicas llamado mente y que son mentales. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo puede un hecho mental causar o ser causado por un hecho físico? Si queremos predecir lo que hará una persona, ¿cómo podemos descubrir las causas mentales de su comportamiento y cómo podemos producir los sentimientos y estados de la mente que la inducirán a comportarse de una manera determinada? Por ejemplo, supongamos que queremos hacer que un niño ingiera un alimento nutritivo pero no muy sabroso. Simplemente nos aseguramos de que no haya otro alimento disponible y él eventualmente lo comerá. Parece que al privarle de alimento, un hecho físico, hemos conseguido que tenga hambre, un hecho mental, y que, por haber tenido hambre, ha ingerido el alimento nutritivo, un hecho físico. Pero ¿cómo condujo el acto físico de la privación a la sensación de hambre y cómo movió la sensación a los músculos implicados en la ingestión? Existen muchas otras preguntas inquietantes de este tipo. ¿Qué hay que hacer con ellas? La práctica más común, creo yo, es no tenerlas en cuenta. Es posible creer que el comportamiento expresa sentimientos, anticipar lo que una persona hará adivinándolo o preguntándole cómo se siente y cambiar el ambiente con la esperanza de cambiar los sentimientos. Mientras se presta poca o ninguna atención a los problemas teóricos, quienes no se sienten muy cómodos con esta estrategia se refugian a veces en la fisiología. Se dice que eventualmente se encontrará una base física para la mente, como dijo recientemente un neurólogo. Hoy todos aceptan el hecho de que el cerebro proporciona una base física para el pensamiento humano. Freud creía que a su complicadísimo aparato mental se le encontraría una naturaleza fisiológica y los primeros psicólogos introspectivos llamaban a su disciplina psicología fisiológica. La teoría del conocimiento denominada fisicalismo afirma que, cuando hacemos introspección o tenemos sentimientos, observamos estados o actividades de nuestros cerebros. Pero las principales dificultades son de carácter práctico. No podemos anticipar lo que hará una persona mirando directamente sus sentimientos o su sistema nervioso, ni podemos cambiar su comportamiento cambiando su mente, su cerebro. En cualquier caso, no parece que estemos peor si ignoramos los problemas filosóficos. Una estrategia más explícita es abandonar la búsqueda de causas y simplemente describir lo que hace la gente. Los antropólogos pueden relatar los usos y costumbres, los científicos de lo político pueden tomar la dirección del comportamentalismo y registrar la acción política. Los economistas pueden acumular estadísticas sobre lo que la gente compra, vende, ahorra y gasta, produce y consume, y los psicólogos pueden hacer muestreos de actitudes y opiniones. Todo esto se puede hacer mediante observación directa, posiblemente con la ayuda de sistemas de registro y con entrevistas, cuestionarios, test y encuestas. Frecuentemente el estudio de la literatura, el arte y la música se reduce a las formas de estos productos del comportamiento humano, y los lingüistas pueden limitarse a la fonética, la semántica y la sintaxis. Hay una clase de predicción posible sobre el principio que es probable que la gente haga de nuevo lo que ha hecho frecuentemente. Las personas siguen las costumbres porque es habitual hacerlo, manifiestan hábitos de votación o de compra, y así sucesivamente. El descubrimiento de los principios de organización en la estructura del comportamiento, tales como los universales de las culturas o los lenguajes, los patrones arquetípicos de la literatura o los tipos psicológicos, pueden hacer posible la predicción de casos de comportamiento que no han ocurrido previamente. También se puede estudiar la estructura u organización del comportamiento en función del tiempo o de la edad, como en el desarrollo del comportamiento verbal del niño,
o en sus estrategias de solución de problemas, o en la secuencia de etapas a través de las cuales pasa una persona en su cambio de la infancia a la madurez, o en las etapas por las cuales evoluciona una cultura. La historia enfatiza los cambios que ocurren en el tiempo, y si se pueden descubrir los patrones de desarrollo o de crecimiento, se puede probar que estos son eficaces en la predicción de acontecimientos futuros. Otra cosa es el control. Su precio exige evitar el mentalismo o psicologismo, rechazando la búsqueda de las causas. El estructuralismo y el desarrollismo no nos dicen por qué siguen las costumbres, por qué las personas votan en la forma en la que lo hacen, o muestran actitudes o rasgos de carácter, o por qué diferentes idiomas tienen rasgos comunes. El tiempo o la edad no se pueden manipular, solamente podemos esperar que una persona o una cultura pasen por un cierto periodo evolutivo. En la práctica, el descuido sistemático de información útil ha significado con frecuencia que los datos suministrados por el estructuralista se vean influidos por otros, por quienes toman las decisiones, los cuales de alguna manera se las arreglan para explicar las causas del comportamiento. En teoría, ha significado la supervivencia de los conceptos mentalistas en el momento de pedir explicaciones. Las prácticas de las culturas primitivas se han atribuido a la mente del salvaje, la adquisición del lenguaje a las reglas innatas de la gramática, el desarrollo de estrategias de solución de problemas al crecimiento de la mente, y así sucesivamente. En resumen, el estructuralismo nos dice cómo se comporta la gente, pero arroja muy poca luz sobre por qué se comporta como lo hace. No tiene respuesta para la pregunta con la cual empezamos este trabajo. Es posible evitar el problema mentalista si se va directamente a las causas físicas primeras, evitando los sentimientos y estados de la mente intermedios. La manera más rápida de hacer esto es reduciéndose a lo que uno de los primeros conductistas, Max Meyer, denominaba psicología del otro. Considérense solamente aquellos hechos que se pueden observar objetivamente en el comportamiento de una persona en relación con su historia ambiental previa. Si todos los vínculos son válidos, nada se pierde al descuidar los supuestos vínculos que no son físicos. Así, si sabemos que un niño no ha comido durante un largo periodo de tiempo, y sabemos que, por tanto, siente hambre y que por sentir hambre come, entonces sabemos que si no ha comido durante un periodo largo, comerá. Y si al impedirle el acceso a otro tipo de alimento hacemos que sienta hambre, y si por tener hambre hay de ingerir un alimento especial, entonces se sigue que al impedirle el acceso a otro alimento le induciremos a ingerir el alimento especial. De igual manera, si ciertos modos de enseñar a una persona la conducen a notar diferencias muy pequeñas en sus sensaciones, y si al notar esas diferencias puede clasificar correctamente los objetos coloreados, entonces se sigue que podemos utilizar estas maneras de enseñarle para clasificar correctamente los objetos. O para poner otro ejemplo, si las circunstancias de la historia de una persona blanca generan en ella sentimientos de agresión hacia los negros, y si esos sentimientos le hacen comportarse agresivamente, entonces simplemente podemos manejar la relación entre las circunstancias de su historia y su comportamiento agresivo. Desde luego que no hay nada nuevo en tratar de predecir o controlar el comportamiento observando o manipulando los acontecimientos públicos. Los estructuralistas y desarrollistas no han ignorado del todo las historias de sus sujetos, y los historiadores y biógrafos han explorado la influencia del clima, la cultura, las presiones y los incidentes. La gente ha utilizado técnicas prácticas de predicción y control del comportamiento con poca preocupación por los estados mentales. Sin embargo, durante muchos siglos hubo pocas investigaciones sistemáticas sobre el papel del ambiente físico, aunque se hayan escrito cientos de volúmenes altamente técnicos sobre la comprensión humana y la vida de la mente. Solamente se hizo plausible un programa de conductismo metodológico cuando empezó a progresarse en la observación científica del comportamiento, porque solo entonces fue posible superar el poderoso efecto del mentalismo que apartaba a la investigación de estudiar el papel que desempeña el ambiente. Las explicaciones mentalistas calman la curiosidad y llevan la indagación al inmovilismo. Es tan fácil observar los sentimientos y estados de la mente en un momento y en un lugar tales que los hacen aparecer como causas, que no nos inclinamos a averiguar más. Sin embargo, una vez empieza a ser estudiado el ambiente, su importancia es innegable. El conductismo metodológico
Podría ser concebido como una versión psicológica del positivismo lógico o del operacionismo, pero estos se interesan en asuntos diferentes. El positivismo lógico u operacionismo sostiene que, puesto que no hay dos observadores que puedan estar de acuerdo sobre lo que sucede en el mundo de la mente, entonces los hechos mentales son inobservables. No puede haber verdad por consenso y debemos abandonar el examen de los hechos mentales y en cambio dirigir nuestra atención hacia cómo se los estudia. No podemos medir las sensaciones y las percepciones como tales, pero podemos medir la capacidad de una persona para discriminar entre estímulos y el concepto de sensación o percepción se puede reducir a la operación de discriminación. Los positivistas lógicos tenían su versión del otro. Afirmaban que el robot que se comportara exactamente como una persona respondiendo a los estímulos de la misma manera, cambiando su comportamiento como resultado de las mismas operaciones, no sería distinguible de una persona real. Aunque no tuviera sentimientos, sensaciones o ideas, si se pudiese construir semejante robot, demostraríamos que ninguna de las supuestas manifestaciones de la vida mental exigen una manifestación mentalista. El conductismo metodológico tuvo éxito con relación a sus propias metas. Desechó muchos de los problemas originados por el mentalismo y se liberó para trabajar en sus propios proyectos sin disquisiciones filosóficas. Al dirigir la atención hacia los antecedentes genéticos y ambientales, evitó concentrarse injustificadamente en la vida interna. Nos liberó para estudiar el comportamiento de las especies inferiores, en donde ya no era posible la introspección, que entonces se consideraba como exclusivamente humana, y para explorar las semejanzas y diferencias entre el hombre y las otras especies. Formuló de manera diferente algunos conceptos anteriormente asociados con hechos privados. Pero los problemas continuaron. Muchos conductistas metodológicos aceptaron la existencia de hechos mentales, aunque los dejaron fuera de consideración. Quisieron decir, en realidad, que no les interesaban, que la etapa intermedia de la triple secuencia físico-mental-físico no aportaba nada, en otras palabras, que los sentimientos y estados de la mente eran simples epifenómenos. No sería la primera vez que alguien lo dijera. El punto de vista de que un mundo puramente físico podría ser autosuficiente ya se había sugerido siglos antes en la doctrina del paralelismo psicofísico, que sostenía la existencia de dos mundos, uno de la mente y otro de la materia, y que ninguno de los dos tenía efecto alguno sobre el otro. La demostración de Freud del inconsciente, en la cual un darse cuenta de los sentimientos o estados de la mente parecía innecesario, apuntaba en la misma dirección. Pero ¿qué decir de otras evidencias? Es completamente errado el tradicional argumento post hoc ergo propter hoc. Los sentimientos que experimentamos inmediatamente antes de comportarnos están completamente desligados de nuestro comportamiento. ¿Qué sucede con el poder de la mente sobre la materia en la medicina psicosomática? ¿Qué decir de la psicofísica y de la relación matemática entre las magnitudes de los estímulos y las sensaciones? ¿Qué pensar sobre el flujo de la conciencia? ¿Qué es sobre los procesos intrapsíquicos de la psiquiatría, en los cuales los sentimientos producen o suprimen otros sentimientos y los recuerdos evocan u ocultan a otros recuerdos? ¿Qué sucede con los procesos cognitivos, de los cuales se dice que explican la percepción, el pensamiento, la construcción de frases y la creación artística? ¿Se debe ignorar todo esto porque no se le puede estudiar objetivamente? La afirmación de que los conductistas niegan la existencia de los sentimientos, sensaciones, ideas u otros rasgos de la vida mental necesita mucha aclaración. El conductismo metodológico y algunas versiones del positivismo lógico pusieron a los hechos privados fuera del juego porque no podía haber acuerdo público en torno a su validez. No era posible aceptar la introspección como práctica científica, y de acuerdo con eso se atacó la psicología de personas tales como Wilhelm Wundt o Edward Titchener. Sin embargo, el conductismo radical siguió una línea diferente. No niega la posibilidad de la autoobservación o el autoconocimiento o su posible utilidad, pero cuestiona la naturaleza de lo que se siente o se observa y, por tanto, se conoce. Restablece la introspección, pero no lo que los filósofos y los psicólogos introspectivos habían creído estar presenciando. Surge entonces la pregunta de hasta dónde se puede observar un hecho. De hecho, el mentalismo desvió la atención de los hechos antecedentes externos
que podían haber explicado el comportamiento y pareció ofrecer una explicación alternativa. El conductismo metodológico hizo exactamente lo contrario. Al interesarse exclusivamente por los hechos antecedentes externos, apartó la atención de la autoobservación y el autoconocimiento. El conductismo radical restablece una especie de equilibrio. No insiste en la verdad por consenso y, por consiguiente, tiene en consideración los hechos que se dan en el mundo privado dentro de la piel. No denomina inobservables a estos hechos y no los desecha por subjetivos. Simplemente cuestiona la naturaleza del objeto observado y la confiabilidad de las observaciones. La posición se puede establecer de esta manera. Lo que se siente o se observa introspectivamente no es un mundo de naturaleza no física de la conciencia, la mente o la vida mental, sino el propio cuerpo del observador. Esto no quiere decir, como lo indicaré más adelante, que la introspección sea una clase de investigación fisiológica, ni tampoco, y aquí está el núcleo del argumento, que lo que se sienta o lo que se observe introspectivamente sea la causa del comportamiento. Un organismo se comporta de la manera como lo hace por su estructura actual, pero buena parte de esta está fuera del alcance de la introspección. Por el momento debemos contentarnos, como insiste el conductista metodológico, con las historias de genética y ambientales de la persona. Lo que se observa introspectivamente son ciertos productos colaterales de estas historias. El ambiente hizo su primera gran contribución durante la evolución de las especies, pero ejerce un tipo diferente de efecto durante la vida del individuo y la combinación de ambos efectos es el comportamiento que observamos en cualquier momento dado. Cualquier información disponible acerca de una de esas contribuciones ayuda en la predicción y en el control del comportamiento humano y en su interpretación en la vida diaria. En la medida en que se pueda cambiar una de ellas, se puede cambiar el comportamiento. Nuestro conocimiento creciente del control ejercido por el ambiente hace posible examinar el efecto del mundo dentro de la piel y la naturaleza del autoconocimiento. También hace posible la interpretación de una amplia gama de expresiones mentalistas. Por ejemplo, podemos mirar los rasgos de comportamiento que han llevado a la gente a hablar de un acto de voluntad, un sentido del propósito, de experiencia como distinta de la realidad, de ideas innatas o adquiridas, de memorias de sentido, de conocimiento personal, del científico y de cientos de tantas otras cosas o acontecimientos mentalistas. Algunos se pueden traducir por comportamiento, otros se pueden descartar por innecesarios o inútiles. De esta manera reparamos el mayor daño especial. Subrayar esto. De esta manera reparamos el mayor daño producido por el mentalismo. Cuando lo que una persona hace se atribuye a lo que sucede dentro de ella, se pone punto final a la investigación. ¿Para qué explicar la explicación? Durante 25 siglos la gente se ha preocupado por los sentimientos y la vida mental, pero solo recientemente se ha mostrado algún interés por un análisis más preciso del papel del ambiente. La ignorancia de este papel ha conducido, en primer lugar, a ficciones mentales y se ha perpetuado por la práctica a la que da lugar. Burrhus Frederick Skinner sobre el conductismo. Y para ese puntito final era necesario todo el otro contexto. Que básicamente eso era lo que tenía que decir, pero habría que pasar por todo el resto para que cayera a la perfección el asunto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí lo que vemos es un dogmatismo generalizado que se impone como dogma profundo para la investigación de las causas de la conducta de los organismos. Así pues, simplemente tenemos que decir, la causa de la conducta es odio, y no necesitamos decir nada más, no necesitamos demostrar nada, no necesitamos profundizar en nada. Como los sentimientos son la causa motriz de todas las cosas, separamos la razón de ellos argumentando que de alguna manera los sentimientos son irracionales y también que sentimientos, porque si todos los sentimientos son irracionales, entonces toda la conducta del hombre es irracional. Porque, ¿qué es un sentimiento y qué no lo es? Cuando yo
hablo con júbilo, estoy sintiendo algo. ¿Eso es irracional también? Cuando yo leo a un autor que me gusta, me está gustando, ¿eso es irracional también? O entonces, ¿dónde se establece la dicotomía que determina qué sentimiento es racional y qué sentimiento no lo es? Ahí se los encargo de tarea. Pero volviendo al núcleo del asunto, como los sentimientos son la fuerza motriz, le quitamos la razón, lo ponemos como irracional y decimos que es extremismo absoluto, odio, bla 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 bla, pues entonces tenemos aquí una extremadamente peligrosa ideología que básicamente dice: esta gente se mueve como enfermos mentales y las causas de eso es que son enfermos mentales. Y como los sentimientos son la fuerza motriz, no necesitamos explicar nada. ¿Cómo se generaron los sentimientos? Porque los tienen. La razón de la que su ideología esté sustentada en el odio a la mujer es que odian a la mujer. Y no necesitamos investigar absolutamente nada más. Así pues, tenemos nuestra propia profecía autocumplida. Como ya tenemos descubierta la causa de toda la conducta de los organismos, pues entonces, ¿para qué decir otra cosa? Ahora bien, los que le atribuyen a los sentimientos la fuerza y las causas motrices, ahí les dejé toda esa tarea que me tienen que demostrar. Porque cuando el filósofo siente, ¿el filósofo también está siendo irracional? Porque en ese caso, toda la teoría filosófica en la que se están sustentando también es irracional. Y si lo irracional es igual a ilógico, insensato, falso, ridículo, no conforme con la naturaleza o la realidad, etcétera, etcétera, ¿no entonces eso hace que su propio argumento y su propio sistema de pensamiento caiga dentro de esa categoría también? ¿Dónde pues está la delimitación que nos permita, primero, decir que eso es odio? Segundo, las implicaciones de la razón. Tercero, que ese de hecho es un sentimiento irracional, o no lo es, o directamente todos los sentimientos son irracionales. Si todo sentimiento es irracional, toda la conducta del hombre no es. Que es un sentimiento. Cuando yo siento algo, eso no es un sentimiento, no lo implica, a pesar de que tengo un procesamiento de direccionamiento relativo a una serie de pautas específicas del comportamiento con las cuales me relaciono con eso. Y así puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Básicamente, hay un video del Picalibro. No me gusta ese sujeto mucho, porque no tiene mucha calidad, pero que dice que el video se llama Fóbico o la patologización del otro. En ese video menciona, mientras estaban teniendo una especie de charla o debate, un tío blanco hétero y Agustín Laje, como Laje menciona que están queriendo hacer ver que todas las personas, que homofóbico, que bifóbico, que transfóbico, etcétera, etcétera, tienen una homologación con una fobia y que lo que buscan es patologizarlos para encerrarlos en un hospital psiquiátrico. Pues qué curioso que nuestros queridos derechistas antiizquierda estén imitando el mismo fondo ontológico que esos otros. Vaya, qué curioso. Y esto solo revela, una vez más, que todos aquellos autoproclamados derechistas, disidentes, antisistema, antiizquierda, antimarxismo, anti, lo que se les dé la gana, todos están compartiendo el mismo fondo ontológico. ¿Y qué significa esto? Que están pensando exactamente lo mismo, pero lo están transmitiendo de formas diferentes. Así pues, la ideología del odio y los sentimientos
no tiene ningún sustento en la naturaleza más allá de una esquizofrenia de autores, de filosofistas y de técnicos de ciencia que solo repiten tópicos filosóficos que evidentemente no entienden. Para yo tener un sentir, necesito un discurso, necesito una estructuración de ese discurso, necesito una implantación de ese discurso y sobre todo, y lo más importante, necesito una interpretación y una generación de dicho discurso. Y si se supone que todo eso es irracional, entonces todo el proceso de pensamiento del hombre es irracional, porque así es como funciona el maldito pensamiento del hombre. Todas sus grandiosas ideas filosóficas que tanto les encanta citar sin cuestionarlas, son tan irracionales como claman ustedes que son estos sentimientos. O una de dos, o no es irracional o todo lo es. Nos estamos viendo.